Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. No lo pediría de otro modo. El rabí Jonathan Cahn revela lo que no pudo revelar antes. Dios dice: hola, mi invitado es el rabí Jonathan Cahn. Y puedo imaginarlo, Jonathan, ambos somos creyentes judíos. Su madre judía, bueno, normalmente una madre judía dice: quiero que mi hijo sea doctor o abogado. Pero tu madre, tú superaste todo. Tu madre puede decir: mi hijo es autor de 5 bestsellers del New York Times. Lo hiciste, Jonathan. Sí, mi madre es grande en el mundo de las madres judías. Y pues es un sueño para ella, pero gloria al Señor, gloria al Mesías. ¿Cuándo supiste que escribirías El Presagio 2? Bueno, cuando escribí El Presagio, supe que el misterio no se terminó. Primero, había mucho que revelar que no pude poner en El Presagio, y mucho del Presagio 2 es lo que no podía incluir. En segunda, el misterio continuó. La nación continúa acercándose al juicio. En tercero, sabía, no era el momento, lloré al Señor. ¿Cuándo es el momento? Supe que no era el momento. Y antes de que este año comenzara, recibí el adelante. Es el momento. Las sacudidas se reanudarán y el presagio continuará. Debes escribir el libro. Tú me enviaste 2 fotografías esta mañana de la ciudad de Nueva York que son tan proféticas. Dinos sobre ellas. Bueno, una de las cosas en el presagio es la torre en la zona cero. Es uno de los presagios. Y al final del nuevo libro, El Presagio 2, termina en la Estatua de la Libertad. Y está de frente a la torre, y es un evento muy profético. Probablemente te diga sobre lo que pasó, pero lo que pasó justo ahora, después de hablar ayer, Sid, es que un rayo golpeó el World Trade Center y golpeó la Estatua de la Libertad. Es asombrosamente dramático, las dos cosas en las que esto se centra. Lo que tú profetizaste en el presagio es como si leyeras el periódico de hoy. Dinos sobre esas cosas. Sí, el presagio es un aviso de que esta nación repite el antiguo misterio del juicio. Lo que pasó en los últimos días de Israel pasa en este país ahora. Y el país continúa en el curso del antiguo Israel, lejos de Dios. Y lo que dice es que habrá una ventana en el tiempo, pero luego las sacudidas se reanudan. Hay de hecho un capítulo en el presagio llamado Cosas por venir y habla de la sacudida. Que vendrán y que pasan ahora. Incluso señala el año cuando todo pasaría, que es justo ahora, y sé que llegaremos a ello, pero estas cosas van a pasar. Bueno, dime sobre las señales proféticas, sobre el 9-11, que no se revelaron hasta ahora. Sí, bueno, una de las cosas es el misterio del día por sí mismo. ¿Y por qué fue un 9-11? Hay un misterio que va a los cimientos del país. 9-11, y es un principio bíblico, ¿sí? Que los cimientos se exponen cuando el juicio comienza. 9-11, la destrucción regresó a la ciudad de Nueva York. ¿Cuándo comenzó la ciudad de Nueva York? ¿Cuándo fue fundada? Nueva York nació en septiembre 11. 9-11. Dios dice: volveré a los cimientos. 9-11 llegó al Pentágono.
es el poder militar del país. ¿Cuándo comenzó el Pentágono, Sid? Comenzó en septiembre 11. Mucho antes de que el 9/11 fuera un día de calamidad, fue el día en que los cimientos del país surgieron al poder mundial. Y la advertencia en la Biblia es que si el país no cambia, Dios removerá el poder del país. Bueno, eso dispara muchas cosas, pero ¿qué reveló este antiguo misterio que pasaría después del 9/11? Sí, bueno, el misterio dice que la nación primero está alejándose de Dios. Fue advertido por Dios. Él permitió este golpe a la tierra. Esta es una clásica señal bíblica de juicio. Pasó con el antiguo Israel, pasó con la antigua Judea, pasó con el país en el 9/11. Pero luego, ¿qué pasó? Lo que pasó con el antiguo Israel, al no volver, se alejaron más de Dios. Lo desafiaron. Esa es la advertencia. Y la cosa es que este país sigue los pasos del antiguo Israel. Desde ese día se ha alejado más y más con descaro, se aleja de Dios. Y esto, Sid, nos pone en un momento más peligroso ahora y significa que hay más presagios y más señales que se manifestaron desde el presagio y desde que expuse sobre ello. ¿Hay presagios, un juicio que continuó después de que escribieras el libro El Presagio? Sí, Sid. En Isaías 9:10, la escritura que habla del enemigo que ataca la tierra y dice, se cortaron las higueras, Isaías 9:10, se cortaron las higueras y en su lugar pondremos cedros o el árbol eres. Bueno, eso ya pasó en Nueva York. Ya han plantado este árbol bíblico en rebelión. Y este es el árbol eres. Lo llamaron árbol de la esperanza. Como nación volveremos más fuertes y más fuertes y más fuertes. Sid, ¿sabes qué le pasó a ese presagio? ¿Sabes qué le pasó a ese árbol? Comenzó a marchitarse en la zona cero. La señal bíblica del juicio a una nación alejada de Dios literalmente es marchitarse, una señal de que el país se marchita espiritual y moralmente. Y Dios dice que la siguiente señal del juicio es cortaré la rama, señal del juicio. Ya cortaron las ramas del árbol de la esperanza. El árbol eres ahora no tiene ramas, básicamente. Y luego la señal final en la Biblia se llama la caída del árbol eres o caída del cedro. Bueno, el árbol de la esperanza, el árbol eres en la zona cero, cayó, fue destruido, representaba al país. Cayó la señal de la caída de una nación y cayó en un día santo hebreo. Cayó en Pascua y en el cielo la luna oscureció esa noche y se tiñó de rojo. Están tres señales de un juicio nacional. Todas en la zona cero. Pero eso no fue todo, Sid. Verás, una de las señales de los últimos días de Israel es que aparecen imágenes de Dios. Y bueno, el profeta Ezequiel es llevado al lugar santo y él dice, vi la imagen de Dios. Y Dios dijo, ahora viene el juicio. Bueno, Sid, ¿sabes que otro presagio, una imagen de un Dios falso aparece en Nueva York? Tan grande que debe ser el Dios falso más grande en la historia del mundo. Solo la cabeza es de unos 91 metros. Es el Dios de la muerte y destrucción y oscuridad. Aparece sobre los edificios, sobre el edificio Empire State, una señal de lo que aún falta. Y te diré otra cosa, porque hay mucho, solo te daré una prueba. El presidente Obama en realidad fue parte de uno de al menos dos de los presagios. En un sentido, y no entraré en detalles, pero él inscribió las palabras sobre uno de los presagios.
y eran palabras de tiempos antiguos que sellaron el juicio en una nación. Mencionaré uno de estos y hay mucho. Hay un día, Sid, en el calendario hebreo. Es un día de calamidad. Es el día en que las paredes de Israel, de Jerusalén, se quebraron, las barreras se removieron, las paredes protectoras se quitaron, el enemigo las atravesó y el juicio se selló. Bueno, había un día, y nosotros, con el país alejado de Dios, donde la Suprema Corte al final golpeó los caminos de Dios, eliminó el matrimonio como lo conocemos, en ese día, en que el día que lo hicieron fue el 9 de Tamuz en el calendario hebreo. El 9 de Tamuz es el día en que las paredes de la nación se removieron y se selló y se estableció el juicio en ese mismo día. Las sacudidas que vemos ahora son parte de esos juicios antiguos. Bueno, Sid, el patrón, la plantilla que está en la Biblia, dice que la nación, luego de ser advertida y sacudida al principio con un golpe, se le da un periodo, un tiempo. Y en ese periodo se les da el tiempo para volver a Dios y arrepentirse o dirigirse al juicio. Bueno, el país va por el camino incorrecto. Y estamos en este punto, y lo que pasa al comenzar a cerrarse la ventana, las sacudidas se reanudan y todo está en el presagio. Y ahora lo vemos, y en realidad, si lees al final del presagio, habla sobre la clase de sacudidas que vendrán. La sacudida de la división vendrá a la nación. El desorden vendrá. Calamidad natural, calamidad por el hombre, colapso económico, y vemos todas estas cosas a la vez. Pero no solo eso, Sid. Hay en el presagio, en realidad, cuando habla de las sacudidas que vienen, usa la palabra corona. Y la palabra corona habla del virus corona. Pero no solo eso, en realidad es el periodo de lo que pasa ahora. Está en el misterio, porque el misterio dice, y esto ya está en el presagio mismo, dice que hay un periodo, un tiempo, y al profeta en el libro se le preguntó cuánto tiempo entre la primera sacudida y cuando venga la sacudida mayor, la siguiente sacudida, la sacudida grande venga. El periodo de tiempo, Sid, es de 19 años. Pasó en el reino de Judea, 19 años entre el golpe y la reanudación de las sacudidas, 19 años. Toma 2001, el 911. El 2001 suma 19 años. ¿Y a dónde nos lleva? Nos lleva al año 2020. Por eso, Sid, es una de las razones que por años siempre veía este año. Entonces, tienes este misterio de 19 años. Y Sid, ¿cuál es el nombre de esta plaga, esta pestilencia que golpeó al país? El nombre es COVID-19, el número de la Biblia. Y no solo eso, el profeta Jeremías dijo que en el año 19, estoy parafraseando, pero él profetizó el año 19, desde el primer ataque, el juicio viene y él dice que también vendrá en forma de pestilencia, plaga o enfermedad. Y bueno, es sorprendente. El libro El Presagio, sin ninguna duda, fue un libro muy importante, un libro de Dios. ¿Qué tan importante es el Presagio 2? ¿Es más importante? Yo pienso que es más importante ahora porque es donde estamos ahora y estamos en un momento mucho más crítico, Sid. Y debemos saber y debemos estar listos y debemos prepararnos. Pendemos de un hilo, así que de muchas formas es más crítico, es más grande, hay más revelación, pero pienso que es absoluta y totalmente crítico y más porque es donde estamos. Es el misterio antiguo detrás de la pandemia. Casi puedo imaginar a Jonathan estando en una de esas reuniones que el presidente de la nación tiene y te hace esta pregunta. Cuando Jeremías el profeta dijo que el juicio venía a Israel y profetizaba sobre el año 19, que es ahora, el 2020 para el país, él dijo una plaga, él habló de una plaga o pestilencia que venía. Y él dijo al profetizar sobre un campo llamado Valle de Gehenna. Y dijo, por lo que le hicieron a sus hijos, volverá sobre ustedes. Y esa no solo fue una razón, no solo hay una razón para una plaga, pero él dijo que esto invoca al juicio de Dios. Ellos ofrecieron a miles de sus niños.
Bueno, nosotros ofrecimos millones de niños. El país ofreció más de 60 millones de niños nonatos. El mundo ha ofrecido más de 1 billón. Se ha hecho más de esto en esta generación que en ninguna otra. ¿Y qué es esta plaga que vino sobre nosotros? Bueno, el pecado de matar niños es el pecado del viejo contra el joven. Bueno, ahí ahora tenemos una plaga que derriba mayormente a los mayores que a los jóvenes. ¿Y dónde pasa? Jeremías dijo que volverá al punto central donde ofreciste a tus hijos. Bueno, el centro del aborto en la nación es Nueva York. ¿Cuál fue el centro de la plaga? Nueva York. Bueno, lo fue, Sid. Nueva York es la capital del aborto en el país. Se volvió el centro. Muchos han caído ahí, recuerda. Hablamos sobre la imagen de la muerte que apareció sobre Nueva York. Bueno, pues volvió. Y también el día en que los encabezados llenaron el país, diciendo que la plaga llegó a nuestra tierra. Había una fecha a un lado, el día fue enero 22. Es el mismo día que el país legalizó la matanza de niños y también el aniversario de un año atrás, en que Nueva York pasó la repugnante ley para matar niños hasta el momento de nacer. ¿Y qué hicieron? Celebraron y encendieron el Heraldo, Sid. Encendieron la Torre en Rosa para celebrar. Y esto vino, pero no solo eso. De hecho, hay un jubileo del juicio también. Y si ves que cuando el aborto libre comenzó en el país, este pecado horrible comenzó en 1970, antes de ser legalizado en todo el mundo, en toda la nación. Y fue Nueva York el pionero de eso y en realidad lo introdujo al resto de la nación. Y si tomamos el jubileo, el año 50, es el 2020, es el jubileo del aborto. Y cuando el día que la pasaron fue abril, 2 días, abril 9 y 10. Cuando hicieron un estudio para saber cuándo fue el pico de la plaga que golpeó Nueva York, supieron que fue en abril 9 y 10, a 50 años del día que legalizaron el antiguo pecado que llevó a juicio a Israel. Jonathan, tú enseñas sobre la escritura clave, que es la escritura más Así es. urgente para este momento de la historia. Sí, esto está en el presagio 2, pero es ahora. Es el que tenemos en el corazón, pero es crítico. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí, esta escritura literalmente cambió la historia de este país y el mundo. Puede hacerlo de nuevo, pero lo grande es que sí. Pero oye esto. Lee esa escritura. Si lees el versículo anterior, ¿cuál es el contexto? Dios dice, si envío peste sobre mi pueblo, así mi pueblo vendrá a mí. Pero no solo dice eso. Además dice, si cierro los cielos, habrá una hambruna y escasez de comida. Y eso pasa alrededor del mundo y también el mismo año. Y también dice, si envío langostas a la tierra, bueno, verás que el 2020 también es el año de las langostas. La plaga más grande de langostas en nuestros tiempos. Viene en el mismo momento y todo se conjuga para decir, sí, este es el momento crítico de destrucción o de redención. Y lo grande es, sí, mi pueblo, nosotros. Jonathan, al final del presagio 2, revelas un evento ultra secreto. Sí, esto es algo de lo que nunca hablé y solo diré un poco aquí. Está en el libro y revelaremos algo en el programa. Años antes de que todo esto comenzara, años antes del 9/11, fui guiado a la Estatua de la Libertad, la Puerta de América, con otros vigilantes que vinieron a Nueva York porque sabíamos que un ataque horrible venía al país y Nueva York. Y fuimos a orar y elevé el shofar y lo toqué en la puerta. Y tomaron una fotografía y creó una imagen profética. El shofar literalmente toca la torre norte donde el 9/11 comenzó 2 años después. Toca el punto exacto donde todo comenzó. Alcé mis manos y dije una bendición y luego lo vigilamos, lo filmamos y en realidad vimos la sombra del 9/11 ante nuestros ojos. Y el día cuando estas cosas proféticas pasaron fue 2 años antes del 9/11. Fue septiembre 11, 2 años antes. Dios nos dio la sombra de lo que pasaría. Y también era el día de la fiesta de trompetas y creo que es muy importante porque es una advertencia que dice, alístense, no es el final, es el comienzo.
Viene un juicio y debemos estar bien todos con Dios. Hay algo especial que va a pasar a nuestra audiencia, algo sobrenatural, cuando tú te pongas el manto de oración, el talit, y toques el shofar, y luego ores. Pues Dios nos quiere listos para la gloria global. Y yo pienso proféticamente que esto va a abrir los cielos para la gloria global. Este es el shofar, Sid, que toqué en ese día al World Trade Center desde la Estatua de la Libertad. Voy a tocarlo y luego vamos a orar juntos. Así que solo levanten sus manos y... Señor, venimos ante ti todos ahora mismo y pido que cada uno de ustedes, si no están bien con Dios, lo hagan ahora. Si no han nacido de nuevo, vengan a Él ahora. Si buscan a Dios en su vida, háganlo ahora. Padre, te alabamos, hágase tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos a estar listos para los días venideros. La trompeta suena, nos comprometemos al avivamiento, nos comprometemos a tu gloria, nos comprometemos a tu voluntad, nos arrepentimos de lo que no debe estar en nuestra vida y decimos, Señor, desde el cielo, sana nuestra tierra y haz cosas grandes y poderosas que no conocemos. Pedimos, Padre, por el avivamiento global, por el avivamiento del fin de los tiempos, Señor, lo que se necesite, Señor, deja que tu gloria venga en el nombre de Yeshua, Jesús el Mesías, Orjalam, la luz del mundo, Dios de Israel y la gloria de Israel. Amén. Te diré que este es un momento santo, con la gloria de Dios viniendo al planeta Tierra. ¿Será el evento más grande en tu vida o el peor? Si tú te arrepentiste de tus pecados, será el más grande. Si no lo has hecho, debes leer el antiguo pacto. Cuando te acercas demasiado a la presencia de Dios y no has sido llamado, no estás listo, no eres santo. Dios dice, sean santos porque yo soy santo, dijo el Señor Dios. Repite esta oración en voz alta conmigo. Querido Dios, soy un pecador contra ti y solo contra ti he pecado y lo lamento tanto. Y yo creo que la sangre de Jesús limpia todos mis pecados. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús, proclamo que no eres solo mi Salvador, sino mi Señor.